¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en la 920 para mi gente. Yo soy Jorge Vázquez Rabanal y el día de hoy, amables oyentes, bueno, y la gente que nos sigue en las redes sociales, estoy con José Francisco López y estoy hablando con él, como ya es costumbre, sobre hipotecas revertidas. ¿Qué cosa es una hipoteca revertida y de qué manera nos puede ayudar, sobre todo a mi gente maravillosa, a nuestra gente hispana, que es mayor de 62 años y que en muchos casos pues están algunos todavía pagando su casa, otros ya terminaron de pagar, qué buena suerte, pero necesitan un dinero. Hoy vamos a hablar de eso y muchos más. Así que, José Francisco, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido. Un saludo, Jorge, como siempre un placer de estar compartiendo este rato contigo. Muy bien, muchas gracias por atendernos. José Francisco, el tema de una hipoteca revertida, un poquito como para que nuestra gente sepa cómo es una hipoteca revertida, porque hipoteca es cuando yo, por ejemplo, quiero no vender mi casa, sino necesito un dinero, voy al banco, pido un préstamo y dejo como garantía mi propiedad, en este caso, mi casa. Pero una hipoteca revertida, ¿cómo se entiende? Y ese es un punto muy importante, Jorge, porque muchas veces cuando hablo con las personas que están interesadas en este programa, aprender sobre el programa, se confunden y opinan que hacer una hipoteca revertida tiene algo que ver con vender la propiedad. Y no tiene que ver absolutamente nada el concepto de una hipoteca revertida con la venta de una propiedad. El propietario, una de las cosas que tratamos de inculcarle, ¿no?, a todos nuestros clientes, es que el propietario de una propiedad, cuando escoge la opción de hacer una hipoteca revertida, sigue siendo el dueño absoluto de la propiedad. Ni el banco ni el gobierno federal, porque esto es un préstamo que fue originado, no fue creado por el gobierno federal, es un FHA. Ni el gobierno ni el banco tocan el título de la propiedad o toman posesión del título de la propiedad. Así que cuando yo estoy considerando una hipoteca revertida, estoy considerando la opción de simplemente aplicar para un préstamo federal garantizado, como acabas de mencionar, por mi propiedad. Y el gran atractivo, lo que separa la hipoteca revertida de todos los otros préstamos que conocemos que ofrecen los bancos, sabemos que hay préstamos regulares hipotecarios, refinanciamientos, líneas de crédito, préstamos personales, tarjetas de crédito. Existen muchos tipos de préstamos, pero todos tienen una cosa en común, Jorge, que es la obligación mensual. Si uno aplica para un préstamo y es aprobado y lo recibe, después se queda con el pago mensual. La diferencia primordial, el gran atractivo de la hipoteca revertida es que esto es un préstamo, no para todos. Este préstamo está reservado para aquellos propietarios que están en edad de retiro, que son residentes o ciudadanos americanos y que tienen por lo menos que ya han cumplido los 62 años de edad. Si esos requisitos están en existencia, entonces el propietario puede aplicar para este programa y si es aprobado, el gran atractivo viene siendo que el propietario se queda con 0 pagos mensuales sobre la hipoteca. Así que se recibe un préstamo, se recibe una suma de dinero, pero el propietario no tiene que hacer ese pago mensual sobre la hipoteca. Correcto, entonces no hay pagos de mensualidad. Ahora, para hacer una hipoteca revertida... Y Jorge, un detallito sobre eso, porque siempre me gusta, en el espíritu de ser transparente, de clarificar que no existe un pago mensual sobre la hipoteca, pero el propietario, como sigue siendo el dueño universal de la propiedad, sigue pagando sus impuestos y sigue pagando el seguro de la propiedad. Así que siempre cuando mencionamos, ¿no?, de que no existe un pago mensual, se tiene que clarificar que estamos hablando del pago mensual sobre la hipoteca. Así que yo acabo de recibir un préstamo, una suma de dinero, pero me quedo con 0 pagos mensuales
sobre mi hipoteca y sigo pagando mis impuestos y el seguro de la propiedad porque yo sigo siendo el dueño absoluto de mi propiedad. Correcto. Entonces, como dueño absoluto, tienes que seguir pagando tus taxas, tienes que seguir pagando si pagas lo de la asociación de vecinos, tienes que pagarlo. Entonces, correcto. Y también el seguro, que es muy importante. Muy bien, entonces, oigan, para mi gente que nos escucha en la radio, les voy a dar un teléfono. Llame en este momento, pida toda la información de lo que estamos hablando con José Francisco López, que es justamente una hipoteca revertida, mayores de 62 años. Ojo, es muy importante que usted se comunique a este teléfono. Llame, por favor, 281-800-1632. Repito, 281-800-1632. Tiene que llamar en ese momento para que usted tenga más información. Preguntas muy concisas, José Francisco. Ahora, ¿ambas personas tienen que tener 62 años ahí como dueño de la casa? Y estamos hablando de las personas que están legalmente casadas, ¿no? Entonces, en el caso que hay una pareja que está legalmente casada, solo uno de los dos tiene que tener los 62 años de edad para poder calificar para lo que viene siendo una hipoteca revertida. Así que no existe requisito de que los dos tengan los 62 años de edad. Muy bien. Ahora, por lo general, cuando uno compra una propiedad, una casa, no todos a los 60 o 62 años, dependiendo cuándo compraron, porque hay préstamos a 30 años para una casa. Supongamos que una pareja lo compró a eso de los 45 años de edad. Él tenía 45 años, ella tenía, pues con la suerte que tuvo, se casó con una muchacha de 28, por darle un número. Ahí no hay ningún problema, ni bien llegan a tener cualquiera de ellos 62 años, y si la casa todavía no lo terminó de pagar. Sí, y eso son dos preguntas muy importantes, porque ahí estamos hablando de la pregunta si una persona que tiene una hipoteca existente puede aplicar para una hipoteca revertida. Y la respuesta es absolutamente. Es decir, yo pudiera decir que, por decir un número general, ¿no? Más o menos el 50% de los aplicantes que tenemos, propietarios interesados en este programa, cuando vienen a nosotros a aplicar, tienen una hipoteca existente. ¿Para qué están utilizando la hipoteca revertida? Bueno, eso cae bajo la, vamos a decir, la sombrilla, ¿no? De un refinanciamiento. Están refinanciando la hipoteca existente que tienen por una hipoteca revertida, buscando la ventaja de quedarse con 0 pagos mensuales. Así que, por ejemplo, y vamos a usar un ejemplo claro, vamos a decir que yo tengo una hipoteca de 30 años, eran de 300,000, a los 20 años todavía sigo debiendo $100,000, ¿no? Y ahora escojo aplicar para una hipoteca revertida y yo califico como ejemplo para un préstamo de $300,000 bajo el programa de la hipoteca revertida. Bueno, si a mí el programa de la hipoteca revertida me está ofreciendo un préstamo de $300,000, no podemos olvidar que cuando apliqué todavía tenía una deuda existente de 100,000 y en esos 100,000 yo todavía estoy haciendo mi pago mensual. En ese momento, ¿no? Con el préstamo de la hipoteca revertida se liquida completamente, se paga esa deuda existente que tiene el propietario de $100,000. No se tiene que ni mencionar que uno de los beneficios de eso es que se quita el propietario el pago mensual sobre esos $100,000, ya no tiene una obligación mensual, pero si al propietario le tocaron $300,000 después de haber liquidado los 100,000, de todas maneras le quedan $200,000 que van, vamos a decir, para el bolsillo del propietario a través del programa de la hipoteca revertida. Así que obviamente, aunque una persona tenga una deuda existente, si la cantidad que le está tocando para la cual el propietario califique alcanza para liquidar la deuda existente que tiene en la propiedad, sí se puede utilizar la hipoteca revertida para liquidar una deuda existente. Y la segunda pregunta es, bueno, si es él el que ya ha cumplido los 62 años, entonces él puede aplicar en ese ejemplo que me mencionaste porque ya tiene los 62 años a pesar de que su esposa no tenga los 62 años de edad. Correcto, y como decías, esto es un programa federal. Hay que resaltarlo
porque mucha gente va a decir, no, es que, bueno, la costumbre nuestra, ¿no? Los hispanos somos muy rápidos de pensar, dicen, no, es que algo de los bancos tiene que estar detrás. Entonces la gente... Y tenemos que comprender eso mismo, Jorge, que los bancos no fueron los que diseñaron este programa. Es decir, este programa, cuando muchas veces se está tratando de comprender por qué tiene todos estos atractivos o todos estos beneficios, tenemos que comprender de entrada lo que acabas de mencionar, que no fue creado por los bancos, sino fue creado por el gobierno federal. Como digo yo, tiene su aspecto de asistencia social porque fue diseñado hace 37 años para ayudar a los propietarios que están en edad de retiro y que muchas veces con lo que reciben de su Social Security, de su retiro, no les alcanza para vivir y mucho menos para pagar una hipoteca existente, los impuestos, el seguro, el mantenimiento de la propiedad. Son los gastos que siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo y muchas veces las personas están en peligro o de perder la propiedad o muchas veces de que la calidad de vida simplemente baje. Así que hace 37 años, en los 80, hubo un periodo de mucha inflación. En ese momento nace este programa y creo que en este momento estamos atravesando, ¿no?, una época financiera que se parece mucho a ese momento. Así que más que nunca el programa resalta como un programa que resuelve muchas situaciones para los propietarios que se encuentran en esas situaciones económicas, ¿no? Correcto, sí, efectivamente, porque también ahorita estamos viviendo una inflación, no quizás como la de los 80, pero Dios no quiera y vamos para ahí. Muy bien, entonces, oiga, para mi gente que nos escucha en la radio y en las redes sociales, el teléfono va a ser el 281-800-1632. Usted tiene que llamar en este momento para tener mayor información, de preferencia mayor de 62 años. No importa si su casa usted ya la pagó o todavía tiene un pago pendiente o varios pagos pendientes de su propiedad. Este es un programa federal, hipotecas revertidas. Teléfono 281-800-1632. 281-800-1632. Llame para que tenga más información. José Francisco, entonces, si yo hago una hipoteca revertida en mi casa, no tengo que pagar ninguna mensualidad de ese préstamo hipotecario. ¿Qué pasa si yo me voy de este mundo, paso a una mejor vida? ¿Quién se queda con esa deuda o cómo va a ser la figura? Y de entrada también, Jorge, no tiene que ser, y vamos a hablar de eso, porque eso es una pregunta común, pero no tiene que ser tan drástica la situación. Es decir, después de yo hacer, por ejemplo, una hipoteca revertida, uno de los beneficios de este programa es que no tiene lo que se llama penalidad de prepago. Por lo tanto, al no existir una penalidad de prepago, yo puedo hacer mi hipoteca revertida hoy, ¿no? Y cuando yo quiera, así sea al día siguiente, al mes, al año, a los 2 años, en cualquier momento yo puedo escoger vender mi propiedad, puedo refinanciar ese préstamo de hipoteca revertida con cualquier otro préstamo que surja que yo encuentre que sea más atractivo. Puedo, por ejemplo, como digo yo, qué sé yo, me saqué la loto, ¿no? Y quiero simplemente pagar la deuda de esa hipoteca revertida, se puede pagar o liquidar en cualquier momento. Así que de entrada quiero mencionar que tenemos muchos clientes que hacen la hipoteca revertida con nosotros y después por alguna razón algo cambia en la vida y quieren vender la propiedad, simplemente liquidar esa deuda, sacar toda la ganancia, todo el equity, todo el plusvalor que queda en la propiedad y van y se compran en otra zona otra propiedad que encaja con sus necesidades en ese momento. Así que esa opción siempre existe, ¿no? Pero si a mí me encanta mi propiedad y quiero seguir viviendo en ella, que es una de las motivaciones principales para muchos de nuestros clientes que escogen hacer la hipoteca revertida. Le encantan su propiedad, no la quieren vender, simplemente quieren extraer una porción del plusvalor de su propiedad, quedarse con 0 pagos mensuales y seguir viviendo en la propiedad por el resto de su vida natural. El día que el propietario original ya no esté, el título de la propiedad pasa libremente a sus herederos, los herederos que han sido nombrados como los beneficiarios de esa propiedad.
muy importante mencionar que en el momento que el propietario original ya no esté, ni el banco ni el gobierno federal en ese momento tocan el título de la propiedad. Los herederos en ese momento reciben ese título. Claro, cuando el heredero recibe ese título, tenemos que también clarificar que va a recibir esa propiedad con el valor que tenga la propiedad y con la deuda que tenga la propiedad también. Pero el banco que escoge participar en este programa no puede escoger participar en el programa con algunas de sus reglas, sino tiene que aceptar el programa con todas las reglas que el gobierno federal ha diseñado para este programa. Así que en ese momento, el banco de hipoteca revertida se tiene que poner en contacto con los herederos y le tiene que decir lo siguiente. Le dice, mira, ustedes son ahora los nuevos dueños de esta propiedad. El primer beneficio que le tenemos que brindar es que le tenemos que dar un año entero para que ustedes decidan qué es lo que quieren hacer con la propiedad. Si la quieren, por ejemplo, vender, si la quieren refinanciar y vivirla, si la quieren refinanciar y rentarla. A veces los herederos tienen una propiedad existente, no se quieren mudar para la propiedad que acaban de heredar, pero la quieren dejar como una propiedad de inversión. He tenido, Jorge, hasta casos donde uno de los herederos ya tiene los 62 años de edad y exploran la posibilidad de calificar para otra hipoteca revertida en la propiedad bajo el nombre de ellos ahora como los nuevos dueños que son. Entonces el banco le tiene que dar un año entero a los herederos para decidir qué es lo que quieren hacer con la propiedad. Otro atractivo es que durante ese año los herederos no tienen ningún pago mensual, así que tienen el mismo atractivo que los propietarios originales. Pero el punto es el siguiente. Sea el propietario original o los herederos el día de mañana que en algún momento de la historia de la propiedad decidan vender la propiedad, es bien fácil. Se vende la propiedad al valor de mercado que tiene la propiedad en ese momento. Simplemente se le liquida al banco de la hipoteca revertida la deuda, lo que se le deba al banco, y todo el plusvalor o ganancia que quede en ese momento va para el bolsillo o de los propietarios originales si están vendiendo la propiedad en vida, o los herederos el día de mañana si escogen vender la propiedad. Pero otro detalle que siempre me gusta cubrir para hablar de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo es qué tal si de pronto viene una crisis económica, ¿no? Que es uno de los puntos más interesantes de todo este programa. Si viene una crisis económica y yo le dejo una propiedad con una hipoteca revertida a mis herederos y vamos a usar un ejemplo, Jorge, que cuando ellos heredan esa propiedad, la propiedad tiene un valor de $100,000, vamos a decir. Así que la propiedad vale $100,000 porque se vino una crisis económica, se desploman los valores de las propiedades y la propiedad llega a valer $100,000 nada más. Pero ellos heredan esa propiedad con una deuda de $145,000, una deuda de hipoteca revertida de $145,000. Es mi opinión que en ese ejemplo es donde en sí existe el beneficio principal de una hipoteca revertida, porque siempre tenemos entendido que el gobierno federal diseña este programa para ayudar a las personas mayores, pero pocas veces en sí entendemos cuál es la asistencia que brinda el gobierno federal en todo esto. Bueno, en ese ejemplo, el gobierno federal a mis herederos le da igual un año, igual 0 pagos mensuales para que ellos decidan durante ese año qué es lo que quieren hacer con la propiedad, pero le brindan una opción adicional. Le dicen, mira, como su propiedad tiene un valor de $100,000 y la deuda va por $145,000, que quiere decir que la deuda es mayor que el valor de la propiedad, le vamos a permitir a ustedes refinanciar la propiedad por el 95% del valor deprimido. Así que ahí mis herederos mandan a tasar la propiedad para simplemente demostrar que la propiedad vale $100,000, y cuando se demuestra que la propiedad vale $100,000, ellos tienen la opción de refinanciar la propiedad por el 95% de los $100,000, que en ese ejemplo serían $95,000. ¿Qué pasa? De $95,000 en ese ejemplo, ¿no? Que le estoy compartiendo, a los $145,000 que se le deba al banco de la hipoteca revertida, eso representa una pérdida de $50,000 para ese banco. En ese momento, el gobierno federal, el FHA, saca la chequera y cubre esa deficiencia, le paga al banco esos $50,000 de pérdida que tiene. Entonces, ¿qué significa todo esto para los bancos que participan en el programa? Bueno, lo que significa para el banco es que su inversión está garantizada, pero más importantemente, para nuestros clientes, para nuestra comunidad, lo que significa es lo siguiente: existe un préstamo federal donde uno puede recibir una suma de dinero
se queda con 0 pagos mensuales, sigue siendo el dueño universal de la propiedad, pero tiene el asegurado por el gobierno federal la garantía que el día de mañana, pase lo que pase, sea uno el propietario original o los herederos que estén, por ejemplo, vendiendo la propiedad, tienen garantizado lo mejor de los dos mundos. Si hay ganancia cuando se vaya a vender la propiedad, esa ganancia es de los propietarios y de sus herederos, pero si existiera una pérdida, como ese segundo ejemplo que acabamos de repasar, esa pérdida hasta el último centavo la tiene que asumir el gobierno federal, y ni yo como propietario original ni mis herederos nunca tenemos que sacar un solo dólar de nuestro bolsillo para repagar lo que viene siendo un préstamo federal de hipoteca revertida. Muy interesante, nos tenemos que ir, pero oiga, no se quede con la duda, señor amigo que nos sigue en las redes sociales o en la radio. Teléfono donde tiene que llamar, 281-800-1632, 281-800-1632. José Francisco, te agradezco estos minutos. Tenía previsto 15 minutos, pero ya me pasé más de 5. Espero que aquí en la radio nos sigan permitiendo pasarnos unos minutitos más, pero de todas maneras, ¿te parece bien si en la próxima, cuando conversemos nuevamente aquí en la radio y en las redes sociales, me traigas algunos ejemplos de muchas personas que han logrado, digamos, entender cómo funciona una hipoteca revertida? Sería un placer, Jorge. Muy bien, vamos a una pausa comercial, señoras y señores. Sigan con la estación de radio La 920.